Bienvenidos a esta segunda parte de Platica con Ale. El día de hoy estamos en Casa Nagui, Casa Holística, y tenemos un invitado súper especial. Su nombre es Frank González y él nos va a contar un poquito acerca de su camino espiritual. Bienvenido, Frank. Gracias, Ale, y hola a ti que nos estás viendo por ahí. Bueno, Frank, pues me gustaría que nos contaras cómo es que empezaste en toda esta onda de lo espiritual, qué fue lo que te llevó a este camino. Pues lo que fue llevándome a cuestionar muchas cosas fue un proceso doloroso. Fue el proceso de que empecé a vivir en la separación de mis padres. Pues eso, ellos empezaron a vivir este proceso y yo como con muy poca claridad de lo que sucedía o muy poca inteligencia emocional, pues empecé a vivir resentido con mi papá, como todo cargado de lado hacia mamá, escuchando comentarios unos de otros y bueno, ¿no? Todo un show que me fue agobiando y me llevó a decirme, bueno, ya basta. Y comencé a hacerme preguntas, comencé a preguntarme cómo podía superar esto, qué podía hacer para atender eso. Y entonces eso abrió como todo un mundo de conocimiento en mi vida. Ya sea empezaron a llegar terapias, acompañamiento psicológico, después empezó a llegar como prácticas ancestrales, el conocimiento maya, temazcales, constelaciones familiares. Y bueno, fue un camino de ir aprendiendo muchas cosas que todo lo que me fueron enseñando fue un poquito más de todo lo que uno es, ¿no? No solo yo, pues porque todos somos de cierta forma muy más parecidos de lo que creemos. Entonces, pues eso. Pues qué gusto. Y bueno, ¿cuánto tiempo se podría decir que llevas como en este camino ya de manera más disciplinada? Ay, pues eso de disciplina es una buena, de forma disciplinada es una buena pregunta, ¿no? Pero pues desde que todo esto empezó a suceder, tiene como 5 años, como entre 5 y 5 años y medio. Y eso de disciplinado ha sido como todo un proceso también de entender ese concepto, ¿no? Porque yo siento que vivía como con mucha resistencia a la disciplina que venía de una forma autoritaria en mi vida, de que tienes que hacer esto y tal y tal. Pero todo eso, cuando no entiendes el para qué se te dice, es como genera una sensación de rechazo. Claro. Pero cuando empiezas a entender que hacer ciertos tipos de prácticas o tú mismo encaminarte a ciertos tipos de hábitos traen un montón de beneficios, entonces es ahí donde dices, ok, ahí sí quiero ser disciplinado, ¿no? Y aparte, como dices, este concepto de, bueno, yo así lo percibí en cierto tiempo, la disciplina es la escuela, todo bien, todo recto, todo uniforme, todo, y realmente no, la disciplina pues es ser constante, es ser devoto a lo que haces y hacerlo pues lo mejor que puedas, ¿no? Sí, y más que nada, bueno, quizás sí tenga algo de recto, ¿no? Pero eso de recto no tiene que ver con los otros, sino como con la rectitud hacia tus propios principios, hacia tus propios valores, hacia empezar a descubrirte a ti mismo a través de eso que te hace bien. Así que sé recto a lo que te sientes. Así ya sabes. Y bueno, ¿cómo es que llegas a esto que te dedicas hoy de Code Lemuria, que me imagino que aquí es donde está tu energía ahorita enfocada, ¿no? Sí, pues como te decía, a través de ese proceso fui como descubriendo muchas habilidades o virtudes que ya habían en mí, o bueno, quizás hay un gran conocimiento en todos, son grandes memorias que debemos de ir despertando, ¿no? Entonces yo siento que esto fue despertando a través de seguir una búsqueda. Yo no sabía qué estaba buscando hasta que llegué hasta conocer esta técnica de Code Lemuria, que lo que hace, como muchas otras escuelas ancestrales, como ya sea la cultura maya, la egipcia, los nativos americanos, todos comparten ciertos principios en cuanto a sus prácticas.
Y uno de ellos, el principal, es el reconectarte a tu esencia. Hay un entendimiento de que todos partimos de una misma esencia. Y de esa esencia, pues bueno, cada quien toma una forma distinta, ¿no? Como tú y yo, como las flores, distintos colores, distintos olores, y bueno. Y llegué a esto pues a través de esa búsqueda. Y ahora invierto mucha energía en esta técnica, en esta terapia que comparto aquí, porque siento que es muy importante que la gente nuevamente recuerde esa esencia. Nos han enseñado a vivir siempre observando hacia afuera, ¿no? Como siempre a lo que te dicen, a lo que te imponen, pero o hay un miedo enorme a la escasez, al no tener, pero en nuestra esencia ya somos abundantes, por ejemplo, ¿no? En nuestra esencia ya somos amor, ya somos unidad. Y entonces cuando tú entiendes eso y que ya eres todo eso, te permite como tirar un montón de barreras en cuanto a poder acercarte a otra persona que no conoces. Y eso, o sea, yo ya siento, aunque no conozca a alguien, yo ya siento un vínculo con las personas, ¿no? Entonces, claro, en el hecho de convivir, de platicar como en nuestra relación, pues eso, vas descubriendo más de lo maravillosas que son las personas. Y el mundo también, ¿no? Sí. Y como volviéndote a reconectar contigo mismo y pues compartir todo ese amor que traemos aquí adentro. Bueno, platícanos cómo es esta terapia de Codel de Muri. Pues bueno, como te dije ya, ¿no? Tiene que ver básicamente con el reconectarnos a vivir desde nuestra esencia, recordarnos que tú que nos estás viendo, que yo y que todos los seres humanos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces para mí ese concepto, entender eso, fue como un parteaguas también en el cómo empecé a vivir mi experiencia, porque es como hacer un pasito hacia atrás y comenzar a ver toda tu experiencia de vida desde una perspectiva más amplia. Porque cuando estamos viviendo todo el tiempo creyendo que solo somos nuestro cuerpo, que las emociones que a veces ni siquiera entendemos, o todas las creencias que están haciendo funcionar nuestra vida de cierta manera, estamos sumergidos ahí y entre tanto movimiento en la vida, o sea, solamente vas así como pam, pam, rebotando de aquí para allá y bueno, no entiendes qué está pasando. Entonces cuando haces como ese pasito hacia atrás y empiezas a observar, ok, te das cuenta que puedes tomar las riendas y empezar a hacer cambios y empezar a encaminar y a transformar tu vida de la forma en que deseas. Entonces, bueno, la terapia como tal consiste en que llega alguien a consulta, el paciente, y bueno, empieza a comentar qué es todo eso que está viviendo, qué es todo eso que le está incomodando o desequilibrando en la vida. Y entonces nosotros recabamos como toda esa información que después nos sirve porque después de que el paciente terminamos la conversación, la persona se recuesta sobre una camilla y nosotros hacemos una limpieza energética y ubicamos o tratamos de encontrar si hay bloqueos, ¿no? Estos bloqueos, bloqueos energéticos que se pueden generar como pues a través de una emoción que no sabemos gestionar. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos toda nuestra experiencia desde el concepto de que todo es energía, que ya la ciencia lo dice y desde cuando otros científicos lo han estado diciendo y nosotros no escuchábamos, ¿no? Y nuestros ancestros, sobre todo, que todo está en constante movimiento todo el tiempo. Claro, entonces, entendiendo toda nuestra experiencia humana desde esos conceptos de que todo es energía, entonces entendemos como esto que te digo, una emoción es energía. Entonces cuando yo no sé gestionar una emoción, esa energía se va a ver estancada en mi organismo. Entonces ese estancamiento, pues como en un río, o sea, si tú pones ahí piedras y le echas basura, y pues el río se va a rebalsar. Entonces esto es como antinatural, ¿no? Claro. No está fluyendo todo como debería. Bueno, entonces ese estancamiento va a generar dolor en tu cuerpo o disfunciones luego en ciertos órganos. Bueno. Entonces ubicamos estos bloqueos, los eliminamos y nos reconectamos a nosotros, que somos el ser, a nuestros vehículos corporales. Entonces es como volver a hacer una alineación entre nosotros y nuestros cuerpos. Y volvemos a hacer energía fluida otra vez. Exacto, entonces de ahí es como otra vez como
un punto y aparte, y entonces como otra vez, ok, vamos, ahí vamos. Qué padre. Y bueno, ya ya estamos por terminar. Okay. ¿Cómo describirías tú, hay un antes y un después de ti, de un antes de cómo estar en este camino? Sí, cada día es, bueno, o sea, ya cada día es un antes y un después, ¿no? Entonces, es que es realmente sorprendente cómo cuando empiezas a tomar determinaciones o tú a cuestionar un montón de cosas y a establecer el cómo quieres vivir, y bueno, en un corto periodo de tiempo puedes avanzar un montón, ¿no? Pero así también tu proceso puede llevarte más tiempo y al final de cuentas todo se va a resumir al tú, cómo lo decidiste vivir. Claro. Entonces para mí, pues eso, realmente sí he visto toda la evolución que he tenido y ahora lo observo más, o sea, me comparo como por ejemplo en la secundaria, y yo era de los que molestaban a mis compañeros, pero ahora recuerdo que siempre tenía la sensación de que no estaba chido hacer eso, pero me dejaba arrastrar por toda la onda del ambiente en el que, bueno, si yo no me portaba así o buscaba encajar con el grupito de que eran los más culeros, pues entonces eso me llegaba a mí, entonces bueno, tenía que ceder y hacía eso. Entonces ahora estoy haciendo algo que es como todo lo contrario, ¿no? O sea, como apoyando, generando cada vez más conciencia en mí y compartiendo también esta conciencia con quienes conozco y encuentro en el camino. Entonces, definitivamente, cuando inicias un proceso de autoconocimiento, sí hay un antes y un después. Sí, y que se tiene la idea como de cuando entras a este camino espiritual de toda tu vida fuiste bueno y noble, y muchas veces pues no es así, ¿no? Muchas veces cometes errores y mal que bien pues hay un ser dentro de ti que está ahí como, oye, aquí... Sí, siempre lo percibes, o sea, siempre te das cuenta que, o sea, ahora me doy cuenta que siempre nos damos cuenta. Sí, valga la redundancia. Y bueno, ¿qué les recomendarías a todos? Bueno, ¿cuál sería como tu consejo para los que están en un camino espiritual y que a veces pues se la ven, porque no es fácil, ¿no? El camino espiritual no es lleno de rosas, al contrario, y a los que no están tan bien? Ya, pues bueno, quiero hacer como ahí, bueno, una aclaración, o no sé si es aclaración. Todos somos espirituales, ¿no? O sea, todos de cierta forma estamos en un camino espiritual ya, porque la vida es eso, es espiritualidad, o energía, o conciencia, como lo quieran llamar. Hay muchos conceptos que de repente como que nos enredan, pero bueno, al final de cuentas, yo diría que si estás en un camino de luz o de vivir en base a ti mismo, a tus principios, a tu verdad, pues el camino del autoconocimiento, por eso a veces no es quizás tan sencillo, o como dices, no es tan lleno de rosas. ¿Por qué? Porque en el camino de la luz, o sea, a la luz todo se ve, todo puede verse, y todo es claro, entonces no hay nada que se oculte. ¿Y eso qué significa? Que tienes que empezar a ver, o sea, que tienes que empezar a verte a ti, a cuestionarte a ti, a ver, bueno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué le dije esto a esta persona? ¿Por qué fui y no sé, o sea, o por qué pienso esto, por qué creo esto? Y entonces ahí te vas dando cuenta que a veces haces cosas sin darte cuenta por qué las estás haciendo realmente, que solamente crees que haces algo porque crees que lo haces por eso, pero en realidad detrás de eso hay otras intenciones también, de las cuales a veces ni nosotros mismos somos conscientes. Entonces, ¿qué te recomiendo a ti que nos estás observando? Que comiences a vivir una vida feliz, o sea, que te enfoques en que hagas un ratito, que le des una pausa a todo ese ruido que hay afuera y que comiences a preguntarte cómo quieres vivir, o sea, que observes cómo está el mundo hoy en día y que no te creas todo lo que escuchas en la tele o lo que te dicen, sino que empieces a buscar tus propias respuestas, o sea, que investigues. Hoy en día en internet nos brinda un montón de información, pero también no toda esa información viene de fuentes confiables, entonces lo que tienes que hacer es como consultar y consultar fuentes y entonces tú ir sintiendo qué es lo que realmente sientes que tiene un sentido, ¿no? Claro. Tú vas a sentir, o sea, nuestros cuerpos son tan sensibles que
que nos dicen siempre como por dónde. Entonces, escucha las respuestas también que te da tu cuerpo, escucha tu corazón, así se dice, pero en realidad es como, solo pregúntate cómo quieres vivir, con miedo o quieres vivir, pues eso, vivir, ¿no? O sea, de todos modos nos vamos a morir, así que ¿para qué vives asustado? O sea, ya, o sea, si te vas a morir, pues te vas a morir, o sea, tenlo claro. Y pues a eso venimos a vivir. Venimos a vivir, entonces, pues gracias, Ale, por invitarme a vivir este Gracias momento. a ti. Lo disfruté mucho. Pues gracias a ti por tu información, por abrirte a este espacio y gracias a todos ustedes que nos están viendo. Los espero para el siguiente capítulo, trataremos temas acerca de la mujer. Entonces, pues están viendo nacer este gran proyecto que esperemos que siga en pie. Hasta luego.